de la Presidente, dando por iniciadas las sesiones legislativas, habló 3 horas 46 minutos. En esas 3 horas 46 minutos no hubo una sola referencia a el comercio marítimo, a la industria naval, a la marina mercante. No existe en su agenda, está totalmente borrado, a pesar que su subsecretario es un hombre del riñón de la industria naval y los intereses marítimos, como es Horacio Tetramanti. Y a mí me sorprendió, realmente me sorprendió. ¿Y a vos, Julio? Y a mí me entristeció. Me entristeció mucho porque dentro del propio oficialismo hay diputados que quieren llevar adelante estos proyectos de cambio necesario para el país. Pero está claro y evidente, si la cabeza política no tiene en cuenta, a pesar de promesas anteriores, que este año iba a ser el año de la hidrovía, me acuerdo bien aquel discurso, evidentemente aquella vez mintió y ahora objetivamente no tiene ninguna intención de poner en marcha ningún proyecto que signifique un cambio en el ambiente nuestro. Y la verdad, esta situación a nosotros nos está llevando a conflictos importantes. La recesión que está viviendo el país, consecuencia de la inflación y de la política antiinflacionaria que pretenden implementar, hace que hoy los barcos se nos estén amarrando y nos estén despidiendo gente. Esta semana, 4 barcos petroleros amarraron definitivamente de una empresa y me despidieron más de 20 tripulantes oficiales de alta formación y capacitación para el transporte de combustible. ¿Por qué amarraron esos 4 barcos? Y porque el negocio no le cierra, simplemente no le dan los números. Lamentablemente los costos operativos que tiene la Argentina ya y la baja, digamos, de importación de combustible como por falta de divisas que se está ocurriendo en el país, bueno, se mezcla una serie de situaciones, consecuencia concreta, como consecuencia de la recesión, no hay actividad, no hay desarrollo, no hay consumo interno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se produce este hecho. La semana pasada, los armadores de los buques areneros se reúnen con nosotros y nos piden tiempo, nos piden, digamos, bicicleta para poder pagar los sueldos, porque no pueden recaudar como consecuencia del cepo al dólar, como consecuencia de la caída de la construcción, como consecuencia de que la arena no se vende ya en el mercado interno porque no hay consumo, no hay desarrollo, si no hay construcción no hay desarrollo. Entonces comenzamos con una crisis nuevamente donde las empresas areneras, que son generalmente las empresas que siempre tienen trabajo, van a empezar, ya están parando los barcos y nos despide la gente, no es que suspenden para ver cómo podemos seguir. ¡Qué horror! Los remolcadores de empuje, por ejemplo, que tenemos muy poquito, son cada vez menos competitivos y están pensando las poquitas empresas que se quedan seriamente en pararlo o directamente cambiar todo de bandera, como venía ocurriendo, y que la flota pase a transportar con otra bandera en nuestro río, cosa que siempre hablamos, que nosotros financiamos, pero que lo transitan el extranjero. Es decir, el gobierno no tiene planes, menos en esta área. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Por eso nosotros, como consecuencia de toda esta situación, hemos hecho una reunión de comisión directiva primero, ahora estamos haciendo el plenario de delegados, ayer hicimos una reunión con la Federación Marítima y Portuaria, que nos acompaña porque sufren las mismas consecuencias nuestras, ya que los maquinistas navales tienen el mismo problema, los compañeros de dragado de balizamiento tienen el mismo problema, y los compañeros portuarios también tienen el mismo problema, porque la baja actividad portuaria es consecuencia de la recesión que estamos sufriendo. Entonces nosotros estamos encarando ahora un plan de lucha y estamos en una alerta y movilización, y es muy probable que antes o después del paro de transporte, todo el sector marítimo fluvial va a parar fuertemente en todo el país. Si nosotros no tenemos respuesta al gobierno, nosotros queremos que el gobierno tome carta en el asunto y dé medidas para por lo menos tejer una red de contención para la crisis que estamos viviendo, y así como le dieron el aumento a las petroleras
que producen petróleo en la Argentina, las multinacionales, esos $4 por barril, también tendrían que ocuparse de tratar de buscar alguna medida para contener a las empresas a los efectos de que no se sigan despidiendo a la gente. Pero, Julio, la Presidente arma un show para mostrar un avión alquilado, porque no es propio. Ahora bien, ¿no sería más razonable que ese mismo show lo hiciera sobre cada remolcador que se construye en el país y que va ella a romper la botella de champán para bautizarlo? Porque eso es riqueza. Lo otro es mantener una empresa quebrada que tiene una superpoblación de personal que excede todo lo imaginario. Mientras tanto, el comercio que se mueve por agua y que es el 90% o más del 90%, no existe ni siquiera en la imaginación de la Presidenta. Es más grave el problema cuando no hay conciencia, pero la realidad es que no es la única. Porque la Presidenta de última ejecuta sus ideas, sus políticas, de común acuerdo con diputados y senadores. Acá todo el mundo levanta la mano, están firmando convenios, acuerdos secretos con los chinos. Nosotros ya tenemos problema en la pesca. Hoy en la pesca, los barcos chinos con tripulación china están haciendo desastre en los caladeros de calamar, se congelan el pescado y se lo llevan sin dejar nada en la Argentina. Ni fuente de trabajo, ni una industria que pueda desarrollarse. Somos una gran cantera que todos lo están explotando. Ahora, estamos haciendo acuerdos secretos, van a venir los chinos a trabajar en la Argentina. ¿Con qué condición laboral? ¿Cuál es la estructura social que hoy tiene, por ejemplo, la mano de obra china? ¿Qué pasa con el aporte de ganancias de la mano de obra china, como aportamos nosotros, cómo nos descuentan a nosotros? ¿Qué pasa con su estructura social? Pero si hay desocupación en el país de argentinos y le abren la puerta a extranjeros, no importa sean chinos o lo que sea, le abren la puerta a extranjeros, sí, reemplazando la mano de obra argentina. Pero no solamente que le abren la puerta a extranjeros, sino le abren la puerta entregándole riquezas a Argentina. Fíjese una cosa, se promociona mucho hoy el tema de los ferrocarriles con randazos. La verdad, para un botón de muestra, Argentina importó más de 2,5 millones de durmientes de ferrocarril hechos con cemento. ¿Usted cree que en Argentina no hay cemento, piedra y mano de obra para hacer los durmientes, los ferrocarriles? Sin embargo, vino todo el paquete importado. Repuesto importado, motor marchino, vagones chinos, durmientes chinos. Es decir, eso no es una política de industrialización y menos una política de creación de fuente de trabajo. Pero yo vuelvo a esta cuestión. En el área nuestra estamos peor porque ni siquiera hay políticas de retener la inversión que ya está instalada. Por eso nosotros estamos marchando hacia un gran paro nacional. Por eso nosotros, después de la gestión que han hecho los dirigentes de la CAT, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, estamos ratificando el 31 de marzo el paro nacional, porque no solamente el problema nuestro ya es el impuesto a la ganancia, que nos está matando en el bolsillo, nos están sacando recursos que necesitamos para poder llegar a fin de mes, sino además la recesión con la cual está sufriendo la Argentina nos está sacando de cuajo la fuente de trabajo. Y después, que lo vamos a reemplazar con remolcadores chinos, vamos a hacer como estamos haciendo ahora, por ejemplo, que viene a seguir explotando al país como si fuera una gran cantera. Para mejor entendimiento del televidente, cuando se habla de un remolcador, no es una pieza, el remolcador es el que empuja a 12, 24, 48 barcazas que transportan desde mineral de hierro a granos. Entonces, cada remolcador es fuente de riqueza, es fuente de transporte, porque el remolcador no contamina, el costo es infinitamente inferior al del ferrocarril o del camión. Por eso se defiende y se habla con vehemencia acerca de la necesidad de remolcadores, que yo decía, qué distinto sería que la Presidenta
fuera a romper la botella de champán en la proa de un remolcador que genera riquezas. La única botella que rompió en estos últimos tiempos fue en el casco de un buque de buquebús de bandera uruguaya. Claro, Hace poco exacto, pasó eso. el de Es gas. decir, este gobierno no tiene políticas, el grupo gobernante no tiene política, hay que ser claro en esto, y nosotros, los integrantes del movimiento obrero, los dirigentes del movimiento obrero, tenemos la responsabilidad de defender los intereses de nuestros afiliados, señalar el camino y decirle a los dirigentes políticos que deben corregir estas cosas. Este no es un problema que también se plantea solamente a los que se están yendo. Le planteamos el problema a los que van a venir. Nosotros necesitamos que los dirigentes que pretenden conducir la Argentina tengan claro, propongan y expliquen cuál va a ser el plan para desarrollar la marina mercante en la Argentina. Porque no existe un país libre y soberano si no tiene una marina mercante que transporte su carga al mundo. Esta es una filosofía que viene de la época de nuestra historia, ya lo decía Manuel Belgrano. Así que nosotros estamos en plena lucha para recuperar nuestra flota fluvial, para recuperar nuestra marina mercante y de alguna manera poner en marcha a la Argentina del trabajo y del esfuerzo. Como decía Belgrano, un país que permite hacer una navegación por una bandera que no es la propia, pone en riesgo su soberanía y el estándar de vida de sus habitantes. Claro, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Las comparaciones son odiosas, pero un país, por ejemplo, como Bolivia, o un país, por ejemplo, como Paraguay, que básicamente su estructura no contempla, no tienen escuela de capacitación, no tiene industria para desarrollar, hoy, Paraguay tiene la flota más grande de Latinoamérica, Bolivia la segunda flota más importante en el río, en la región, y Argentina está dando lástima cuando el 50% del río, de la hidrovía, está totalmente en territorio argentino. El 100% del mantenimiento de esa hidrovía, más de 111, 130 millones de dólares que nos cuesta, es totalmente con impuestos argentinos. Toda la estructura de transporte, de transferencia de carga, está sobre territorio nacional. Y sin embargo el negocio lo llevan otros. Argentina hoy paga por año 5.000 millones de dólares en concepto de flete. Es decir, le vendemos la soja al chino y le pagamos para que nos saquen del puerto. Está todo al revés. Yo recuerdo el primer discurso que pronunció Kirchner, habiendo sido ungido como presidente de la Nación, fue: hay que recuperar la marina mercante y la industria naval. Y fueron palabras, porque nunca se hizo nada. Bueno, yo tengo que defender de alguna manera esa posición, que participé en esa época. Por eso yo diferencio muchas veces cuando hablamos de estas cosas lo que fue Kirchner en el ámbito de la marina mercante y lo que son esta gente que quedaron después. Porque Kirchner tuvo la intención, dio el primer paso con el 1010, que era un decreto provisorio por 2 años, hasta tanto salir a la nueva ley de marina mercante, y había una esperanza de desarrollar todo esto. Todo esto quedó en la nada, y después de la muerte de Néstor, por supuesto, quedó todo en el olvido, y quedó todo esto, que nadie sabe quién se ocupa de esto, nadie sabe cómo va a seguir esto, nadie sabe en qué va a terminar la marina mercante argentina. Los funcionarios de este gobierno están totalmente fuera de esta situación, no tienen la menor idea de cómo resolverlo, y lamentablemente el gobierno no tiene políticas, sino hay directiva para poder salir adelante de esta situación. Mientras tanto, nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo, tenemos que aguantar a las empresas que ya no pueden pagar los aportes sindicales y los aportes sociales. Y las consecuencias de la paritaria que van a venir van a ser peor. Porque nosotros, ¿cómo vamos a discutir paritaria en una crisis de la marina mercante que se está cayendo a pedazos? Porque el gobierno no es capaz de asumir la responsabilidad de desarrollar una flota y de tener un proyecto nacional de crecimiento. Entonces, nosotros los dirigentes sindicales del sector estamos reclamando que el gobierno tome carta en estas cosas. Estoy seguro que el paro que va a hacer la FEPINRA va a ser acompañado por todos los empresarios del sector,
porque son los directamente perjudicados junto con ustedes. Mire, en este problema, lo que comen de esta industria, aquellos que viven de esta industria, son los empresarios, los trabajadores, tanto los de a bordo como los de tierra, las autoridades de seguridad, prefectura, marina, los despachantes de aduana. Todo este sector viven de la producción de esta industria. Por eso, todos tenemos que estar detrás de esta bandera. Es necesario que la sociedad marítima y fluvial se convoque y se encolumne para reclamar a este gobierno o al que viene políticas para desarrollar el sector. Esperemos que ya falta poco para que este gobierno se retire, de acuerdo a lo que decía Julio Bárbaro. No hay posibilidades que renueve el poder. Pero hay que rezar para que el candidato que resulte electo entienda este problema y ponga cartas en el asunto y sea una de las primeras asignaturas que debe prestarle atención para poner el país de pie, por lo menos en esta área. Gracias, Julio. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana. Gracias.